Te intriga la historia de una joya maldita que condenó a una reina y a toda su descendencia. Una maldición ancestral, riquezas perdidas y un legado de tragedia. Descubre la verdad. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Prepárate, porque te vamos a contar la historia de una joya legendaria, una pieza que desató una maldición sobre una reina y su descendencia. Hablamos de una gema de un brillo inigualable, pero con una oscuridad que la envolvía, una oscuridad que se filtró en la vida de quienes la poseyeron. Imagina una historia llena de intrigas palaciegas, traiciones familiares y un destino cruel tejido alrededor de un objeto aparentemente inerte. Esa es la historia que vamos a desentrañar. La leyenda habla de un poder oculto dentro de la joya, un poder que corrompe el alma de quien la posee, transformando la ambición en locura y la felicidad en desgracia. Se dice que la gema fue encontrada en un lugar sagrado, un lugar maldito desde tiempos inmemoriales, un lugar donde la energía oscura se concentraba. Dicen que la joya absorbió esa energía, convirtiéndose en un conducto de fatalidades. Nuestra historia comienza con una reina en la cúspide de su poder, pero la llegada de esta joya marcará un antes y un después en su vida, y en la de toda su estirpe. Acompáñame a descubrir cómo una simple joya, cargada de una oscura energía, pudo causar la ruina de una poderosa reina y desencadenar una maldición que se extendió a través de generaciones. Prepárate para sumergirte en un mundo de misterio, traición y consecuencias devastadoras. Imagina a Isabel, una joven noble, no nacida para reinar. Su infancia transcurrió en un castillo apartado, rodeada de libros antiguos y tapices que contaban historias de reinas guerreras y reyes justos. Ella soñaba despierta, leyendo sobre batallas épicas y conspiraciones palaciegas. Pero su vida era tranquila, dedicada al estudio y a las artes. Nunca imaginó que el destino la llamaría a un papel mucho mayor. La muerte inesperada de su hermano, el heredero al trono, cambió todo. De repente Isabel se encontró en el centro de una compleja red de intrigas políticas. Los nobles se dividieron, algunos apoyándola por su inteligencia y otros conspirando en su contra, temiendo su capacidad de gobernar. La presión era inmensa, pero ella, con una valentía que pocos esperaban, aceptó el desafío. Su ascenso no fue fácil. Tuvo que demostrar su valía, su inteligencia y su firmeza. Con astucia y diplomacia, Isabel logró superar las resistencias y consolidar su posición. Aprendió a navegar las traicioneras aguas de la corte, a formar alianzas estratégicas y a enfrentarse a sus enemigos con determinación. Su reinado, aunque prometedor, aún no había comenzado. Y entonces apareció la joya. Recuerda esa infancia tranquila en el castillo. Todo cambió el día de tu 16º cumpleaños. Un emisario misterioso y elegante llegó con un regalo del duque de Orleans, un antiguo aliado de tu familia. Una caja de ébano, ricamente tallada, contenía un collar, un rubí del tamaño de una nuez, rodeado de diamantes que parecían estrellas atrapadas en la noche. Era impresionante, ¿verdad? Pero tú, incluso entonces, sentiste un escalofrío, una sensación extraña al tocar la fría piedra. Nadie conocía el origen de la joya. Hablaban de leyendas, de un rey bárbaro, de una maldición ancestral. El duque solo dijo que era un símbolo de su confianza, un augurio de buena fortuna para tu reinado. Tú, inocente, lo creíste. Esa noche, mientras te dormías con el collar, soñaste con serpientes, con sombras que se movían entre las paredes de tu castillo. Un sueño inquietante que presagiaba lo que vendría. Al día siguiente, te sentiste diferente. Una energía extraña te recorría, una sensación de poder mezclada con una profunda tristeza. Las decisiones que tomabas parecían venir de otro lugar, impulsadas por una fuerza oscura que te dominaba. La joya, te diste cuenta, no era solo un adorno, era una influencia, una presencia que se apoderaba de ti poco a poco, corrompiendo tu juicio, nublando tu mente. El regalo envenenado había comenzado a actuar. ¿Recuerdas el regalo del duque, verdad? Una joya deslumbrante, con un brillo que parecía hipnotizarte. En ese momento quizás no lo notaste, pero la joya comenzó a influir en tus decisiones. De pronto las opiniones de tus consejeros te importaban menos. Tu ambición creció, alimentada por el brillo seductor de la piedra, y comenzaste a ver el poder como algo a tu alcance, algo que la joya te prometía. Empezaste a tomar decisiones audaces, arriesgadas, impulsada por un deseo insaciable de control. La joya parecía susurrarte promesas de grandeza, de un reino aún más poderoso, un reino a tu entera disposición. Las advertencias de tus aliados, antes tan importantes,
ahora se desvanecían en un susurro insignificante ante el brillo tentador de la maldición. Te encontrabas envuelta en una espiral de ambición y poder, cada decisión impulsada por el brillo engañoso de la joya. Firmaste tratados desfavorables, ignoraste las necesidades de tu pueblo, todo en pos de esa grandeza ilusoria que la joya te prometía. El costo lo ibas a descubrir muy pronto. Recuerda esa sensación de poder que te invadió al recibir la joya. Pues bien, esa sensación se tornó rápidamente en algo más oscuro. Empezaron los pequeños problemas, un malentendido con un noble influyente que derivó en una alianza rota, el fracaso de la cosecha de trigo, dejando a tus súbditos hambrientos. Cosas insignificantes, pensaste al principio, pero la inquietud comenzaba a crecer en tu interior. Luego vinieron los problemas mayores. Una epidemia de peste bubónica azotó tus tierras, diezmando la población. Los rumores de una maldición comenzaron a circular entre tus consejeros, pero tú, ciega por la belleza y el poder que la joya parecía ofrecerte, los ignoraste. La joya, fría y pesada en tu mano, parecía burlarse de tus intentos de control. Intrigas en la corte, traiciones por todos lados. Tus aliados más leales comenzaron a dudar de ti, sus sospechas alimentadas por tu comportamiento errático y decisiones impulsivas, muy distintas a tu personalidad anterior. La riqueza del reino, antes abundante, se desvanecía como la arena entre tus dedos, y el temor se apoderaba de tu corazón. El brillo seductor de la joya se había convertido en un reflejo de tu propia desesperación. Ese malentendido con el noble, pequeño al principio, se convirtió en una grieta en la fachada de la corte. De repente todos murmuraban a tus espaldas. Los consejeros, antes tan leales, ahora te observaban con recelo, sus consejos llenos de dobles sentidos y susurros traicioneros. La atmósfera en el palacio se volvió irrespirable, cargada de tensión y desconfianza. Sentías la joya quemándote la piel, no solo físicamente, sino también por la culpa y el miedo que te invadían. Las alianzas que antes te sostenían se rompieron como cristal. Los nobles, codiciosos y ambiciosos, vieron tu debilidad, la fragilidad que la joya había creado. Comenzaron las intrigas palaciegas, las acusaciones falsas, los complots para destronarte. Cada día, te enfrentabas a nuevas traiciones, a enemigos que antes eran amigos. La joya, lejos de darte poder, te había convertido en un blanco fácil, en el centro de una tormenta política. El reino, antes próspero y unido, se desgarraba por dentro. Las disputas entre los nobles debilitaban al ejército, dejando las fronteras vulnerables a los ataques externos. La economía sufría por la incertidumbre y la falta de liderazgo firme. La gente, confundida y atemorizada, empezaba a cuestionar tu reinado. La maldición de la joya no solo te afectaba a ti, sino a todo tu reino, sumiéndolo en una espiral de caos y destrucción. Observaste cómo la nobleza, antes tan sumisa, te miraba con desdén. Tus órdenes, antes seguidas al pie de la letra, ahora eran ignoradas o ejecutadas a medias. El rumor de tu caída resonaba en cada rincón del palacio, en cada susurro de los sirvientes. La joya, esa maldita joya, había comenzado a ejercer su oscura influencia, no solo sobre ti, sino sobre todo tu reino. Tu poder, antaño absoluto, se desvanecía como la nieve al sol. Los consejeros que te habían jurado lealtad ahora conspiraban en secreto, buscando un reemplazo, un nuevo rey o reina que pudiera restaurar el orden, un orden que tú misma habías destruido con tu ambición ciega. La soledad se convirtió en tu compañera constante, un eco del vacío que crecía en tu corazón. El lujo y la opulencia que te rodeaban antes se habían transformado en un recordatorio constante de tu caída. Cada pieza de oro, cada tela rica, cada joya reluciente, solo te recordaba la grandeza que habías perdido. La joya maldita, la causa de tu desgracia, permanecía a tu lado, un símbolo tangible de tu ambición desmedida y de su trágico resultado. El peso de la corona, antes un símbolo de poder, ahora se sentía como una carga insoportable. Cada latido de tu corazón ahora resonaba con el eco de la maldición. La joya, aunque lejos de tu alcance, te seguía persiguiendo. Sentías su presencia, una sombra fría que se extendía sobre tu futuro, sobre el futuro de tu linaje. Tus hijos, tan inocentes, jugaban sin saber que llevaban consigo la semilla del desastre, heredada a través de tu sangre. Tu primogénito, heredero al trono, mostraba ya signos inquietantes. Una extraña melancolía lo consumía, una tristeza profunda que nadie podía explicar. Sus sueños, según los pocos que lograba recordar, estaban llenos de oscuridad y figuras espectrales,
una pesadilla constante que reflejaba la maldición que se arraigaba en su ser. La joya, aunque invisible, había dejado su marca. La siguiente generación, tus nietos, nacerían bajo la sombra de la maldición. Enfermedades extrañas, muertes prematuras, desgracias inexplicables. La joya había tejido una red de sufrimiento alrededor de tu familia, un legado de dolor que se transmitía de generación en generación. Su maldición no era simplemente una leyenda, sino una realidad cruel que te obligaba a contemplar el terrible precio de la ambición. Tu bisnieta Isabel, heredera al trono, creció bajo la sombra de la joya. Los rumores de la maldición la perseguían desde la cuna. Cada enfermedad, cada tropiezo, se atribuía a la influencia maléfica de la gema. La corte, dividida entre superstición y ambición, observaba cada uno de sus pasos, esperando un signo, una prueba de la maldición. Su hermano, el príncipe Carlos, sufrió un destino aún más cruel. Aislado por la corte, temiendo la maldición, se volvió paranoico y cruel. Sus decisiones, impulsadas por el miedo y la inseguridad, llevaron al reino al borde de la guerra. La joya, invisible pero omnipresente, moldeaba sus acciones, convirtiéndolo en un tirano. Las siguientes generaciones se vieron afectadas. Matrimonios arreglados para aplacar a los dioses, herencias disputadas, enfermedades inexplicables. La maldición a través de los años se manifestaba en formas sutiles y devastadoras, tejiendo una red de desgracia sobre la familia real. La joya, un símbolo de poder y opulencia, se convirtió en una carga, un lastre que hundía a la dinastía. La desgracia se cebó con tu familia. Isabel, a pesar de su fortaleza, enfermó gravemente a los 7 años. Los médicos reales, impotentes, atribuyeron su decaimiento a la maldición de la joya. Sus delicados rasgos se fueron apagando, y el brillo en sus ojos, opacándose con cada día que pasaba. La corte se sumió en el pánico, rezando por su recuperación, mientras la sombra de la joya se alargaba sobre el palacio. Su hermano Fernando, heredero aparente tras la muerte de Isabel, sufrió un accidente de caza a los 15 años. Una caída desde un caballo, aparentemente fortuita, le dejó cojo de por vida. Los murmullos sobre la maldición resonaron con más fuerza que nunca. La corte se dividió entre quienes creían en la leyenda y quienes intentaban encontrar explicaciones racionales. Pero la tragedia había sembrado la duda y el miedo. La siguiente generación, los hijos de Fernando, fueron marcados por la enfermedad y la desgracia. Uno murió en su infancia, víctima de una extraña peste. Otro, aquejado por una enfermedad mental, fue recluido en una ala aislada del palacio. La línea sucesoria se debilitó. La familia real se desmoronaba bajo el peso de la maldición. O al menos eso es lo que la mayoría creía. El reino observaba con creciente inquietud el ocaso de su dinastía. Pero, ¿era realmente una maldición? Tú mismo te preguntas si la enfermedad de Isabel fue una consecuencia sobrenatural o una simple coincidencia. Los médicos de la época, con sus conocimientos limitados, atribuyeron su sufrimiento a fuerzas oscuras. Pero piensa en las enfermedades infecciosas, en la falta de higiene, en la precaria alimentación. Podría ser que la joya simplemente fuera un chivo expiatorio para una realidad mucho más prosaica. Quizás la joya, hecha con metales pesados, contenía algún elemento tóxico que con el contacto prolongado provocó una intoxicación lenta y progresiva en Isabel. Recuerda las historias de envenenamiento accidental a través de joyas contaminadas. No olvidemos tampoco la posibilidad de una enfermedad hereditaria, una dolencia desconocida entonces que afectó a varias generaciones de tu familia. La superstición, tan presente en aquella época, amplificó la tragedia. La atribución de la enfermedad a una maldición facilitó la aceptación de lo inexplicable, evitando una búsqueda más profunda de las verdaderas causas. Piensa en cómo la creencia en fuerzas sobrenaturales podía oscurecer el análisis racional de los hechos, impidiendo el diagnóstico y el tratamiento adecuados. Recuerda que Isabel, enferma y debilitada, no tuvo herederos directos que pudieran asegurar la continuidad de su linaje. Su muerte marcó el inicio del fin para su familia, una caída tan repentina como trágica. La joya, símbolo de su poder y ahora de su desgracia, quedó huérfana de una heredera legítima, pasando de mano en mano, sin encontrar un dueño que pudiera romper la supuesta maldición. Con Isabel, se extinguió una rama importante de la realeza. Sus parientes más cercanos, debilitados por intrigas palaciegas y por las enfermedades que parecían perseguirlos, no pudieron consolidar su poder. La joya, en lugar de traer fortuna, se convirtió en un peso, un recordatorio constante de la caída de su familia.
Generaciones posteriores intentaron reclamar el legado de Isabel, pero el peso de la supuesta maldición, real o imaginaria, parecía perseguirlos. La joya, objeto de codicia y miedo, se convirtió en un símbolo de la fragilidad del poder y la efímera naturaleza de la gloria. ¿Qué pasó con la joya después de todo? ¿Desapareció o sigue en algún lugar, esperando a ser descubierta? Así que ahí lo tienes. La joya bella y cruel a partes iguales. Su brillo engañoso os deslumbró a ti y a Isabel, cegándoos ante la advertencia latente en su oscuro pasado. La ambición, esa voraz llama que consume todo a su paso, os llevó a creer que podías controlar el destino, que la fortuna os sonreiría eternamente. Pero la historia, amigo mío, es implacable. El poder, esa máscara seductora que promete la inmortalidad, se convirtió en vuestra perdición. Os creísteis invencibles, por encima de las consecuencias. La joya, símbolo de ese poder ilusorio, se convirtió en un peso, un lastre que arrastró a vuestra familia hacia la ruina. ¿Aprendiste algo de esta tragedia, o la historia se repetirá? El legado de la maldición no se limita a la muerte de Isabel y el fin de su dinastía. Se extiende como una sombra sobre las decisiones que tomamos, sobre la sed insaciable de poder y la ciega ambición. Recuerda, la historia está llena de ejemplos de quienes buscaron la grandeza a cualquier precio, pagando un costo demasiado alto. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar tú? Espero que te haya gustado esta historia. La maldición de la joya sigue siendo un misterio. ¿Qué piensas tú? Dale like y suscríbete para más historias como esta.